Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Gracias por estar aquí y darle clic a este nuevo video. Mucho gusto para quienes no me conocen. Mi nombre es Carolina y bienvenidas a mi hogar. Bueno, el día de hoy les cuento que las saludo desde el día domingo y pues por aquí estamos sin energía desde anoche. Bueno, anoche que yo me acosté no había llegado, no sé si habrá venido en algún momento, pero pues desde anoche, como les digo, hasta que yo me acosté estuvimos sin energía y hoy nos levantamos sin ella. Últimamente se ha vuelto muy constante, no sé por qué, porque pues no nos avisan qué es lo que sucede, si hay algún daño o algo, y eso ya viene de varios días. Hoy vamos a continuar con la limpieza del piso, ustedes me van a estar acompañando, ya hicimos el primer nivel, y hoy domingo toca el segundo, o sea, aquí. Quiero mostrárselo cómo está, miren, así está el piso, allí este hueco se ha hecho porque, ¿cómo les parece que pues por estar moviendo todo, que mi esposo a toda hora estar cambiando este cuarto, pues ahí con los muebles ha abierto ese hueco? Ahí tiene esto. Y pues las fisuras del piso, que tiene muchas fisuras, la verdad eso sí no sé por qué será. Mi papá dice que es la estructura del terreno, bueno, que tiene que ver con el terreno, algo así, la verdad yo no sé. Yo no sé nada de construcción, pero miren cómo se ha ido cuarteando y así se encuentra, está todo opaco, todo feo. Miren, se los muestro bien. El objetivo pues es voy a barrerlo primero porque está pues sucio y luego sí lo trapeo como hicimos en el primer nivel. Y aquí también, miren, aquí también hay unos huequitos que se han hecho, se ha ido cuarteando y pues se le hacen esos huecos. Ahora sí vamos a empezar a barrer. Entonces vamos a empezar con esta limpieza del segundo nivel. Vamos a brillar el piso. Y mientras yo barro les voy a contar cómo les parece que este cuarto, los cuartos están limpios, están súper limpiecitos, porque ustedes ya saben que el fin de semana se toca la limpieza de este piso. Y pues yo ya estuve lavando lo que es baños y estuve organizando todo, solamente falta lo que es encerar el piso y brillarlo, bueno, encerarlo para brillarlo. También les quiero contar que a este piso yo no le voy a estar echando agua y jabón como en el primero. ¿Por qué? Porque como vieron tiene unos huecos bastante grandes por el cual suelta mucha tierra, y pues si me pongo a echar agua acá arriba pues yo sé que voy a hacer es un lodazal horrible y lo que voy a terminar es de ensuciar más el piso de lo que está. Por eso solamente lo voy a estar trapeando con agua caliente y jabón líquido. Es todo lo que voy a estar utilizando. Y pues con la ayuda del trapeador nuevo, que la verdad me ha gustado mucho, me parece muy práctico y hasta ahora me ha funcionado muy bien, no se ha dañado ni nada. Entonces lo voy a seguir utilizando, así que espero que tengas un excelente día a la hora que estés viendo este video. Gracias por acompañarme y pues vamos a continuar con esta limpieza. Cuéntame, coméntame cómo te ha ido, cómo han estado.
contarles que acabo de llegar la energía. Miren, un billo prendido. Son las 9:17 de la mañana. Son las 9:17 de la mañana. Estoy esperando que el piso se seque. Ya le hice 3 pasadas con el trapeador, 2 con jabón y agua, y la tercera y cuarta con agüita sola para retirar como el exceso de jabón. Y listo, ya estoy esperando que se seque para empezar a aplicar la cera. La cera que ya les compartí, que es esta, ya se las mostré. Ya vieron que es muy buena, espero que hayan visto mi video anterior. Es de verdad buena, se la recomiendo. Y pues con esta voy a estar brillando acá de la misma manera como la hicimos abajo. La única diferencia es que tengan en cuenta que si ustedes no tienen el trapito que yo utilizo para secarlo cuando ya esté seca la cera, o sea, para pasarle, pueden utilizar un trapeador seco, no tiene que ser necesariamente un trap, por si ustedes, no sé, sufren de la espalda o no se puedan agachar o algo así, porque por ejemplo mi mamá tiene un problema en la rodilla y ella no puede estarse agachando, entonces puedo utilizar un trapeador seco y pasarlo. Vamos a ver si puedo hacer eso hoy, porque no sé si mi trapeador esté mojado. Vamos a ver cómo nos funciona. Entonces vamos a empezar porque ya está seco el piso, ya se secó. Todo. Se volvió a ir la energía, ¿cómo les parece? Entonces otra vez se van a quemar con todos los televisores porque a toda hora se va, vuelve, se va. Desde anoche estamos así y vean. Bueno, ya voy a terminar, miren. Aquí ya voy terminando este cuarto. Miren, volvió otra vez la energía. ¿Qué les parece? Ahora continuemos con este cuarto. Ya terminé de darle otra pasada más de cera a este piso. Por tan satisfechas que si no les gusta el brillo primero, pues le pueden agregar otra vez. Ya depende de lo que ustedes quieran que se vea. Yo creo que ya es suficiente con 2 capas que le apliqué. No quedó súper brillante como el de abajo porque este piso de acá arriba, no sé si es el calor o que, como les mostré, está un poquito más deteriorado, entonces más complicado a la hora de aplicar estos productos, por lo que les mencioné ya. Entonces les voy a mostrar cómo quedó, miren. Les tengo que confesar que no me gustó el resultado con el trapeador, entonces voy a estar pasándole el trapito como abajo a ver si me mejora el resultado. Así es como se puede observar.
pues el piso, no le veo tanto el brillo, entonces como les digo, voy a terminar el pedazo que me falta para poderle pasar el trapo, porque el trapero seco, pues no sé si sea eso o qué. Yo les comento al final si fue la cera, porque le pasé 2 manos de cera y aún así, miren, no veo los resultados, o si es por lo que les he comentado en todo el video, que este piso pues está más deteriorado que el de abajo. Entonces no sé, bueno, vamos a mirar a ver qué es lo que pasa aquí. Este espacio de aquí todavía me falta, miren, todavía falta todo este lugar, todo este espacio. Y por acá está quedando ya también, miren, ya lo brillé. Este yo creo que se nota más, me parece a mí. Se ve más, como que realzó más el color en esta pieza, sino que como está oscura, pues no se le ve el brillo así como a las otras. Pero esta pieza como que es la que más conserva el piso, que no se ha deteriorado tanto. Me queda faltando solo ese espacio. Solo me queda faltando ese pedacito y listo, terminamos. Entonces ahorita yo les muestro el resultado final, porque que les voy a compartir nuevamente cómo lo limpio. Si ustedes lo han visto, ya deben de estar cansadas de ver lo mismo. Entonces lo voy a hacer, estoy sudando porque esto es realmente cansón. Una eternidad más tarde. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot. Bueno, les cuento que ya terminamos, ya la casa está limpia toda en general, la parte del primero y del segundo piso. Disculpen que estoy despeinada, pero desde que me levanté estaba haciendo oficio. Ustedes saben que los domingos y los fines de semana, yo creo que son los días que yo más trabajo, porque me toca hacerle limpieza extrema profunda aquí al segundo piso. Miren, ya limpié todo, eso estaba lleno de polvo y ya vean, ya lo limpié, ya no tiene polvo. También los armarios ya los organicé, el baño también está limpio. Mire, y se los muestro así porque hay una en que se volvió a ir la energía. Entonces los muestro así que está limpio. Y por eso no les prendo la luz. Pues tengo una ropa ahí por organizar. Son las 10:44. El primer piso también ya lo organizamos. Se los voy a mostrar. Está limpio. Está súper limpiecito. Miren, aquí está. Está un poquito oscuro porque, como ya saben, no hay energía. Aquí estaba haciendo el arroz, pero la cocina está limpia. Solo tengo ahí en el platero pues los sartenes y los platos que están secando del desayuno. Y por este lado pues están los niños. Miren, aquí están entretenidos con el Nintendo, porque como no hay energía, pues ellos están ahí entretenidos. Y ya, entonces ahorita les muestro el resultado del almuerzo, porque estoy esperando a mi esposo, que ya saben que estamos mercando semanal. No hay nada en esa nevera, miren, está vacía, literal. Oiga, vean la energía, hay que desconectar todo porque si no se quema, viene y se va, viene y se va. Entonces, miren, no hay nada. Entonces tengo que esperar hasta que él llegue para ver si frito un huevo o algo que sea súper rápido y ya. Entonces nos vemos en un ratito. 3 días después. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Les cuento que las saludo desde otro nuevo día. Hoy es miércoles y no les terminé de grabar el video del domingo porque, como ustedes pudieron ver, no había energía y entonces quedaba muy oscuro el video. Y pues la calidad de mi cámara de por sí es muy mala, entonces grabar en la oscuridad no es buena idea. Hoy es miércoles y ya puse a hacer el almuerzo. Ese día ni siquiera les mostré que hice almuerzo al final, pero hoy estoy haciendo una sopa de pollo, miren.
y un arroz. Eso es lo que estoy haciendo de almuerzo. También les quería contar que el cuadro que tenía en la sala lo coloqué aquí en el pasillo, en la grada. Mírenlo, ahí está, no sé si lo pueden observar. Miren, aquí en la grada lo puse porque, pues mientras tanto, porque no sé dónde más ponerlo. Ustedes me dirán si tienen dónde colocarlo que se vea mejor, pues yo las estaré leyendo. Y por acá no ha pasado nada diferente, todo está igual, la casa está limpia, solo que los niños pues están ahorita jugando aquí en este espacio, por eso están los juguetes allí. Bueno, amigas, quiero decirles que, recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse para poder ver más. Quiero agradecer a todas las personas que han estado ahí siempre comentando, acompañándonos, muchísimas gracias. También les recuerdo que si les gusta el contenido, si les gustan mis videos, que yo los hago con mucho cariño para ustedes, no olviden dejarme su like, que es de mucha importancia para el canal, de verdad que lo es. De no ser así, no les pediría que me lo regalaran. Y pues ya saben que el contenido es totalmente gratis. Muchas, pero muchas gracias por acompañarme. De verdad, Dios las bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.